Bueno, vamos a entrar de lleno con el tema del licenciado Giulio Talamonti. Hay personas que vienen deportados y vienen con un certificado que vienen libres de COVID-19 y resulta que pocos días después aparecen con la enfermedad. Así es, Andri. De hecho, el gobierno de Guatemala habría sido enfático en indicar de que no se permitirían deportaciones de personas que no cuenten con un certificado que avale que están libres de coronavirus. No obstante, las deportaciones no se detuvieron y ahora esta sorpresa. ¿Qué es lo que hay detrás, licenciado Talamonti? Buena tarde, buena noche, debo decir ya. Bienvenido. Así es. Hola Nancy, mucho gusto. Andri, ¿cómo estás? Televidentes. Bueno, a ver, es increíble, ¿no? Aquí se hace música pirata, se hace ropa pirata, se hace todo pirata, pero en México nos están ganando porque ahora ellos están haciendo certificados de que la gente está sana y libre de COVID, también de alguna manera que no tienen ninguna validez, porque resulta que estos menores que nos vienen de México ahora dieron 4 al menos de ellos positivos a la prueba de COVID-19. Eso nos deja pensar en varias cuestiones, que a los mexicanos les importa poco lo que están haciendo en cuanto a estas pruebas y vayan ustedes a saber si de verdad son ciertas y si efectivamente no es solo un papel que les están dando donde nos dicen no tienen COVID, que regresen a Guatemala. Esto sí puede ser un gran foco de entrada para esta enfermedad nuevamente. Talamonti y Nancy, aquí pues obviamente ninguno de los tres somos médicos, pero Sí. bueno, pero ¿cómo se podría analizar este tema? Mi pregunta es esta: si yo me hago la prueba del COVID, probablemente hoy salgo negativo, pero digamos que ya soy asintomático. ¿Y 24 horas después puedo salir positivo o el que es asintomático ya está Ya lo tiene. positivo? Es ya que, está positivo. es que ahí ok. está la situación, pero ok, perfecto. la pregunta es muy claro, válida claro. y muy, Porque y yo muy decía, buena, tal vez al ¿verdad? salir de México estaban negativos y 24 horas después Puede estaban... ser, puede No, ser. pero bueno. Los pacientes asintomáticos, en el caso que tú estás diciendo, Sí. ya son portadores, precisamente en este caso del COVID-19. Y ya demuestran. Y de hecho ellos no En el test. tienen ningún síntoma, pero sí pueden transmitirlo. Es como la gente que a veces es VIH positiva, que a veces, muchas veces tampoco hasta lo sabe, pero que puede transmitir esta situación. Entonces, pero si tú eres asintomático es que ya tienes ese COVID-19. Ahora, si te hacen la prueba, supuestamente te hicieron el hisopado, aunque tú no manifiestes en tu organismo esos síntomas, te va a salir que es positivo. De hecho, muchas de las personas a las cuales se ha detectado el COVID-19 han sido pacientes asintomáticos. Correcto. Pero se han dado casos también, licenciado Talamonti y Andri, donde se le han realizado pruebas de COVID-19 a algunas personas y posteriormente resultan positivas, incluso se han hecho en Guatemala. Esto ¿podría ser alguna probabilidad de lo que esté pasando en México o podría haber, como ya lo habíamos dicho, algo detrás? Una negligencia. Como cumplir únicamente un requisito para seguir con las deportaciones. Las autoridades mexicanas en este caso tendrán la mejor respuesta, pero aunque podría ser, ¿verdad? Porque todo puede pasar en este mundo, Nancy, sería tal vez lo menos probable de lo que pudiera darse. Entonces, al menos tal y como sucedió en este caso, pareciera ser una negligencia en el sentido de que parece que esos certificados se extienden porque se extienden. Lo importante es deportar a las personas. Y a ver, aquí hay una situación bien importante. Ya se había logrado frenar un poquito, digamos, al menos la deportación de Estados Unidos en un par de semanas, ¿verdad? No juntas estas semanas, pero se hizo. La que nunca se logró frenar fue la deportación que se hace de México. Y recordemos una cuestión. Hoy por hoy quizá hay más centroamericanos y específicamente guatemaltecos en la frontera México-estadounidense que en la propia frontera ya de Estados Unidos directamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la barrera de contención. Talamonti, y hablando del tema de seguridad en este caso sanitaria, ¿cuál sería el protocolo que debería observar Guatemala al recibir a estos grupos de migrantes a sabiendas de que nos puede meter un gol, por decirlo así, ¿no? En palabras llanas y vulgares? ¿Cuál sería el protocolo? A ver, solo veamos una situación, ¿verdad? En primer lugar, aquellas personas, si ustedes se recuerdan, que veíamos las imágenes hace ya algunas semanas que eran deportados de Estados Unidos, venían inclusive hasta sin mascarilla. Y estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora, Sí. en el caso de México y de cualquier otro país, deberían de pedírsele las situaciones mínimas, es decir, que traiga el certificado, que traiga su mascarilla, que traiga todo eso.
pero definitivamente ¿Y es aquí evidente también que no deberían hacer una podemos, cuarentena? no podemos confiarnos. Sí. Hay que hacerle la prueba del COVID-19 aquí en Guatemala, como efectivamente pasó, y como se ha estado haciendo, porque sí se ha tratado de hacer la cuarentena. Eso sí, hay que decirlo, en Guatemala lo que se está haciendo es una cuarentena domiciliar, a menos que sea necesario ya una cuarentena en hospital. Así es, de hecho sí lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública a la hora de recibir las personas que resultan deportadas de cualquier país. 15 días es el periodo que están brindando para que estas personas puedan o no presentar la sintomatología. Pero bueno, ¿cuáles serían sus recomendaciones entonces a las autoridades tomando en cuenta los diferentes escenarios, licenciado Talamonte? Porque no podemos descartar que pueda ser un hecho malintencionado. La primera de ellas, obviamente, Nancy, ante lo que parece ser que es un acto negligente de las autoridades mexicanas, pero también un acto muy bueno de las autoridades guatemaltecas en darse cuenta. Eso sí, solo ojo, ¿cuándo se dio cuenta Guatemala? Ya cuando habían estado albergados un tiempo, horas si quieren, días, tal vez de un día para otro, en la Secretaría de Bienestar Social, pero eso da pie a que otros muchos puedan infectarse. Entonces, lo que nosotros tuviéramos que hacer es tratar de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos mexicanos, pero evidentemente pues eso no va a suceder. Aquí tenemos que recordar cuál es el entorno internacional. Estados Unidos, recordemos que este es año electoral para ellos y una de las políticas fundamentales de Donald Trump sigue siendo el frenar la migración, y las presiones que este gobierno hace sobre el Triángulo Norte en Centroamérica y sobre todo en México, que hoy es su verdadero muro de contención, son muy fuertes. Entonces básicamente, si no podemos frenar esas migraciones, espaciarlas, controlarlas y por lo menos nosotros no confiarnos, ahora ya sabemos que no nos podemos confiar, y tener las pruebas suficientes para inmediatamente realizar esos incómodos hisopados, pero tan necesarios, ¿no? Y que eso también, Talamonte, al final del día nos está quitando a nosotros, los guatemaltecos residentes acá, el tener derecho a las pruebas, porque se están, digamos, gastando las pocas pruebas que puedan haber en el país en estos grupos masivos de inmigrantes que están siendo retornados. ¿Será posible, y ahí aterrizo con la pregunta, que el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera tramitar y pudiera sentarse a la mesa para detener la deportación por lo menos por unos 60 días? Me uno a tu pregunta, Andri, porque otros países por lo han menos hecho. 2 meses, Talamonte. ¿Se podría eso, tú crees? Básicamente es lo que acabo de responder anteriormente, que no se ha logrado. Ya, no se logró sí. con Estados Unidos, No se ha logrado, no pero lo vamos a lograr con México. ¿Podría? Yo lo dudo realmente, y explico, por eso explicaba el tema del factor estadounidense. Ellos son los que están presionando, no solo para sacar a los que están en Estados Unidos, sino que para los que están en México. Ni por la vía legal, licenciado Talamonte. Saben que hay un problema. Ya cuando nos mandan un deportado es nuestro, que lo tenemos por que ley, recibir, tenemos que porque es recibirlo. chapín, ¿no? Claro. De que se podría si existiese la voluntad política, digamos, de parte de los Estados Unidos mexicanos, de parte de Estados Unidos. Pero eventualmente yo lo que pienso es que en este momento esa voluntad política de parte de ellos no existe. Simple y sencillamente estas migraciones no se han detenido. Hablamos mucho de los aviones que aterrizan 2, 3, 4, no sé cuántos cada semana, con 80, 70, 90 deportados, ¿verdad? Pero los buses entran todos los días, Claro, y de los puntos ciegos no digamos. Sí, es correcto. ¿Cuál podría ser el escenario, perdón, Andri, licenciado Talamonte, cuál podría ser el escenario si las deportaciones no se detienen? Bueno, aquí yo veo un gran riesgo, Andri, y también Nancy. Probablemente si la próxima semana se vayan ya a liberar algunas de las situaciones que hemos tenido restringidas. Supongamos que ya no tengamos un toque de queda, estoy solo suponiendo. Supongamos que ya se pueda retornar a todas las actividades laborales, y a esto le sumamos los posibles focos de infección, que obviamente no podemos confiar en ellos, de los deportados que vienen de Estados Unidos, de los deportados que nos vienen de México, de la gente que entra por los puntos ciegos, pero referidos, por ejemplo, al tema del contrabando y que puede estarse contagiando con personas que están del lado mexicano, entre otros temas. Creo que podemos tener un problema bastante serio para la salud, hablando solo del tema de la salud. Después el COVID-19 nos deja otras herencias, porque como hay tanto desempleo, tanta situación de que la gente no ha tenido oportunidad de generar, va a haber un aumento de violencia, va a haber un aumento de robos, de atracos, de asaltos. O sea, el panorama es dramático. Y a eso iba yo a caer en la conclusión con tus palabras, Talamonte.
De nada nos sirve, digamos, hacer un cerco aquí, no permitir que la gente de Guastatoya no entre a Zacapa o no entre a la capital, etcétera. De nada nos sirve si viene alguien de México deportado y entra directamente a su departamento. Así es, porque entonces ahí no estamos haciendo nada. Yo solo quería, antes de que Talamonte cierre el tema, decirle a nuestros hermanos guatemaltecos que les amamos, les apreciamos, somos guatemaltecos y cómo no vamos a querer que regresen al país. Sabemos que se han ido por necesidades económicas, así es que son bienvenidos. Lo único que cuando vengan habría que ser totalmente responsables para someterse a las pruebas y someterse a una cuarentena, pero de verdad exhaustiva, ¿no es cierto? ¿Cómo cierras tú? Yo creo que sí. Al final de cuentas, por un derecho humano, ¿verdad? Sí. Nuestros migrantes, recordemos, son solo migrantes, no son delincuentes, tenemos que recibirlos. Lo único que sí molesta es que las autoridades, en este caso migratorias estadounidenses y mexicanas, y habría que ver cuáles fueron los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas en materia migratoria, no lograron llegar a ese acuerdo para lo que decíamos acá los tres, detener esa migración. Tal vez 60 días hubiera sido bien complicado, pero algún tiempo. Ya que eso no se puede, entonces tenemos que tener la conciencia de que hay que recibirlos, de que hay que practicarles esas pruebas, por lo cual hay que tener muchísimas en stock y hay que ponerlos en cuarentena. Pero lo que más me preocupa al final de cuentas de ellos, porque algunos podrán venir infectados y terminarán curándose y otros pues vendrán sanos y libres del COVID-19, lo que más me preocupa es en esta crisis del COVID-19, donde hay tanto desempleo, donde hay ahora tanta pobreza, donde hay tanta necesidad, ¿qué vamos a hacer en nuestro país con esta gente que estaba produciendo afuera? Porque sabe usted que al menos $1.000 millones en remesas ya no van a entrar de aquí a diciembre por esta situación. Licenciado Talamonte, muchísimas gracias. Usted lo ha dicho, la economía ha sido fuertemente golpeada, no solamente en Guatemala, sino también en el mundo entero. Es momento de ir a una pausa, pero por supuesto tendremos más información al volver.